Tiene la palabra para su informe el senador Jorge Gandini. Gracias, señora presidenta. Tengo el honor de expresar al cuerpo el informe en mayoría en representación de los partidos de la coalición que en el Parlamento representan al Gobierno Nacional. La Comisión consideró el proyecto que envió el Poder Ejecutivo, pero como es sabido, el proyecto de ley, todo proyecto de ley está integrado por su articulado, pero además integra el mismo la exposición de motivos, que cuando se trata de una ley presupuestal consiste en un informe económico-financiero. Y la Comisión se vio enfrentada a la curiosa circunstancia de tener que aprobar las cuentas públicas del ejercicio 2019 y al mismo tiempo con él considerar una exposición de motivos crítica, cuestionadora de las cuentas públicas. Eso llevó a pensar bien dónde estábamos parados. Se da esta curiosa circunstancia cada tanto tiempo donde se suman o se cruzan dos circunstancias diferentes. El gobierno nuevo informa las cuentas del gobierno que se va, pero además, en este caso, cambió el partido de gobierno. Y por lo tanto nosotros vamos a tener que considerar las cuentas públicas de un gobierno que fue de otro partido, que hoy integra la oposición. La gente quiso un cambio de gobierno, pero nos toca a nosotros informar cómo ejecutaron las cuentas de ese periodo, porque el último año forma parte del ciclo presupuestal del último gobierno. Y de ese modo entendimos que la lógica era rechazar la rendición de cuentas, como rechazamos las 4 anteriores, la del 2015, 16, 17 y 18 de este gobierno, por discrepar básicamente con el enfoque y con los resultados. Sin embargo, aquella circunstancia no impedía la rendición de cuentas, porque las mayorías obtenían un resultado afirmativo y la rendición de cuentas quedaba consagrada como ley. Si rechazáramos, como era nuestra intención, la rendición de cuentas, generaríamos un vacío en la legislación, no habría ley sobre el ejercicio 2019 y por lo tanto no formarían parte de la historia económica del país los estados de cuenta, los tomos que acompañan la rendición y el propio informe. Eso llevó a que encontráramos un camino por el cual le agregamos un segundo artículo. Ese segundo artículo es interpretativo, declara que la aprobación del primer artículo no valida ni la política económica, ni la gestión, ni los resultados, por el contrario, los rechaza. Y la verdad, creo que es una buena solución, porque logra en 2 artículos sintetizar lo que puede ser en apariencia una contradicción del Poder Ejecutivo cuando envía la propuesta de aprobación y al mismo tiempo una exposición de motivos e informe económico-financiero crítico respecto a la gestión de esos años y más crítico respecto a los resultados, que son la manera de pasarle raya a la gestión del gobierno anterior. Creo allí que, por más que algún senador que esté en sala, al que en lo personal estimo, haya dicho públicamente que lo que estamos presentando en este segundo artículo es una terrajada total, creo que dijo, es una ofensa a la que en sala se le siguen agregando otras, a todos nosotros, en particular a la senadora Carmen Aciaín, que con su fina pluma y las consultas jurídicas
siendo ella una mujer de derecho que hace a sus colegas docentes y a los mejores en su disciplina, logró estampar en un segundo artículo para hacer historia, porque yo no conozco, no recuerdo al menos del 85 para acá, una rendición de cuentas que tenga un segundo artículo en este capítulo, la claridad de decir, cuando aprobamos las cuentas en la rendición del ejercicio 2019, no convalidamos la gestión ni los resultados. Y lo decimos claramente declarando a esos efectos que la aprobación de la presente ley lo es de las normas de presentación de los balances y no implica aval ni validación de la gestión reflejada en la rendición de cuentas y balance de ejecución presupuestal correspondiente al ejercicio 2019, cuya gestión y resultados se rechazan y condenan. Y se condenan porque nos guste o no, los vamos a heredar, los estamos heredando. Y entonces quiero rechazar expresiones que no son de estilo, porque podemos discrepar, pero no es bueno calificar las intenciones o las condiciones, y menos desde una élite con esa expresión pretendiendo que los demás son de menor calificación o categoría intelectual o social, porque a eso está referida esa expresión acuñada popularmente que no tiene referencia en el diccionario de la lengua española. Bienvenida entonces esta iniciativa que tuvo respaldo unánime de la coalición de gobierno y que así será remitida a la Cámara de Diputados. Esta rendición, como decía, tiene antecedentes en anteriores. La más parecida fue la del 2004 y quiero hacer referencia porque se mencionó por allí. La rendición del 2004 que se aprobó en el 2005, ya en el primer gobierno del Frente Amplio, tuvo aprobación con los votos del Partido Colorado y con los votos del Frente Amplio. Quiero recordar que no era igual a esta, quiero recordar que venía con 24 artículos y no con uno, que referían a modificaciones presupuestales hacia el futuro que merecieron diferente valoración de quienes tuvimos que dar nuestro voto. Con todo, el déficit fiscal que después de la terrible crisis del 2002-2003 atravesó el país, el déficit fiscal con que recibió el gobierno del Frente Amplio la gestión del 2004 fue del 1.9. Con más pobres, sí. Con menos trabajo, sí, pero con una economía en crecimiento franco, con el cumplimiento de las obligaciones, sin el default recomendado por quien gobernaba en ese momento y lo había hecho cuando estaba en la oposición, y con un déficit fiscal contenido, aunque fue año electoral, que por supuesto ese gobierno perdió la elección, pagó un alto costo político, pero estuvo a la altura de lo que el país espera de un gobierno serio. Se hizo cargo de la situación, corrigió, pagó los costos y entregó un gobierno en crecimiento y con cuentas públicas que fueron elogiadas en la exposición de motivos y en el informe económico financiero por el gobierno de turno y particularmente por quien asumía el Ministerio de Economía, el contador Danilo Astori. Y basten aquí las referencias a los antecedentes de esa época. Quiero decir que estamos analizando la rendición de cuentas del año 2019, pero esta rendición no es a un año aislado, forma parte de un ciclo presupuestal que se aprobó con el presupuesto del 2015 y que se fue presupuestando en cada una de las variables para los ejercicios siguientes y que en cada una de las rendiciones de cuentas que constituyeron leyes presupuestales o de materia presupuestal se fueron corrigiendo. Por lo tanto, el 2019 no es un año aislado, es producto de la conducción económica del ejercicio del gobierno pasado.
Ese gobierno, en el 2015, para sorpresa de todos, presentó un presupuesto quinquenal para 2 años. Dijo que era el presupuesto para el 2016 y 2017 y que en la rendición de cuentas del 2017 iba a haber un nuevo presupuesto que iba a regir por los años 2018-19 y el espejo hacia el 20. Esa fue la propuesta que se nos hizo y la base de eso era que habían encontrado el país de un gobierno del mismo partido peor de lo que esperaban. Esas fueron palabras del propio presidente Tabaré Vázquez. No sabían que estábamos ante una situación tan compleja desde lo económico. Entonces, como había muchos compromisos presupuestales desde la campaña electoral, se generó esa idea. Contenemos el presupuesto y los gastos comprometidos para que luego del 2017 haya un nuevo presupuesto más expansivo, que con una situación económica más favorable pudiera cumplir con las promesas. Decía la exposición de motivos, en función del análisis realizado y en el marco de una elaboración colectiva realizada por el Poder Ejecutivo, sesionando en consejos de ministros durante sucesivas jornadas de trabajo, se definió que el presupuesto, además de prever los recursos necesarios para satisfacer el incremento del gasto producto de decisiones adoptadas en anteriores legislaturas, dispondrá de recursos incrementales para atender las prioridades del plan de gobierno para los años 2016 y 2017. A su vez, las sucesivas rendiciones de cuentas serán el instrumento idóneo para asignar, de acuerdo a los análisis y decisiones que se tomen oportunamente, mayores partidas presupuestales a los efectos de continuar avanzando en los compromisos de gobierno. En la página 1 de ese documento decía: las condiciones y perspectivas económicas internacionales y en particular regionales en las cuales se desenvuelve la economía nacional no constituyen un recurso para explicar las dificultades o los avances económicos y sociales experimentados en el pasado o que se prevén en el futuro. Y esto hacía alusión a un debate previo en la campaña electoral sobre el viento de cola que había soplado en la economía regional y mundial, que había favorecido al país para las exportaciones, para el precio de sus materias primas, para las tasas de interés y demás. Y aquí nos respondían diciendo: lo que pasa en el mundo no influye ni para bien ni para mal en la economía nacional. Lo puedo volver a leer porque esto ha dado para muchos comentarios, pero está escrito. En el presupuesto del 2015 el gobierno esperaba que la tasa de crecimiento del PBI fuera convergente al 3%, apoyado en el impulso del consumo interno y en el dinamismo exportador, generando a su vez condiciones de mediano y largo plazo para el crecimiento futuro a través de una fuerte inversión en capital fijo, la formación bruta de capital. Se proyectaba que la inflación finalmente tendiera al centro del rango meta, entre el 3 y el 7, al 5, y que desde el 2017 en adelante la misma ya quedara dentro del rango. En materia de trabajo se preveía que el crecimiento de la economía fuera lo suficientemente sólido para sostener un moderado crecimiento del empleo, acorde al crecimiento poblacional de nuestro país, con un incremento salarial importante del orden del 2% real. Naturalmente que en esta ficción que el anterior gobierno proyectó en el presupuesto del 2015, la estabilidad de las finanzas públicas, donde se iba a lograr que el déficit fiscal convergiera al 2.5% al final del periodo, iba a permitir sostener el endeudamiento estable en el orden del 62 al 63% del PBI y la deuda neta tendiendo al 3,8% del producto. La rendición de cuentas del 2015, que fue la aprobada para regir a partir del 1 de enero del 2016, en realidad contuvo un segundo mega ajuste. Y digo un segundo porque el primero fue el gran ajuste del año 2007 con la reforma tributaria, que prometió recaudar 1.500 millones de dólares más solo de IRPF al trabajo. Esta
Esta rendición de cuentas se puso a consideración del Parlamento 5 meses después que comenzó a regir el presupuesto, que era por 2 años. O sea, esta rendición de cuentas con ajuste fiscal era la confesión del fracaso y recogía buena parte de las críticas que nosotros le veníamos haciendo a las proyecciones que había hecho el equipo económico. Le decíamos, el mundo no va para donde usted cree, hay deterioros, no vamos a tener ni crecimiento como usted lo proyecta, ni aumento del precio de nuestras materias primas, ni el aumento del empleo que se proyecta acá, etcétera, etcétera. Bueno, ahí ingresó esta rendición de cuentas. La lógica, como en otros años, fue la del realismo mágico, la de soñar con una realidad que no se daba. El ministro de ese momento, ministro de Economía, en su clásica postura de cátedra, que sostenía muchas veces cuando venía al Parlamento, en septiembre del 2015, ya cuando estábamos en el debate presupuestal, seguía afirmando: asimismo, la necesidad de un análisis riguroso de la situación económica debe ser considerada un punto de partida, ya que es indispensable para diseñar una estrategia presupuestal. Quien no conoce la realidad, decía el ministro Astori, en la que está trabajando no puede jamás hacer un presupuesto, no puede hacer un plan, ni puede elaborar una expresión fiscal y financiera de ese plan. El punto inicial es saber dónde estamos parados y en el que en realidad estamos viviendo. Y repito que cuando me refiero a la realidad aludo a la nacional y a la internacional. Esta visión fue la que generó la ruptura, porque el ministro Astori venía construyendo esa idea de un análisis de la realidad y proyectaba un crecimiento que después llamaba espacio fiscal, para adjudicar en la columna del gasto el crecimiento que habíamos tenido y el crecimiento que imaginaba íbamos a tener como gasto, y este es rígido y fijo y difícil de recortar después, como cuando en la reforma del 2008 de la Seguridad Social generó cambios en el sentido contrario al que estamos viendo ahora que hay que generar, y generó un gasto expansivo en la seguridad, muy generoso, pero que incrementa nuestras transferencias a la seguridad social cada año en 100 millones de dólares. Esa era la idea. Ese realismo mágico permitía desarrollar la concepción presupuestal de que la economía iba a crecer más que el gasto y por lo tanto el gasto podía crecer hasta alcanzar la proyección del crecimiento de la economía. Eso lo llamó espacio fiscal. Nosotros hoy lo llamamos déficit fiscal. A tales efectos, en el 2016 el Gobierno Nacional decidió implementar un plan de consolidación fiscal, aquello que el ministro había definido como conciliar audacia con responsabilidad, y era el eje conceptual de su presupuesto, se transformó unos meses después en un plan de consolidación fiscal con el objetivo de recaudar un 1% más del Producto Bruto. En el presupuesto se decía: queremos hacer algunas aclaraciones, decía Astori. En primer lugar, cuando hicimos la presentación inicial del presupuesto señalamos que no habría nuevos impuestos ni aumentos de los existentes. Esto está dicho en sala. Lo que antes era malo pasó a ser bueno, se hizo un ajuste en las mejoras de las condiciones de la población y mejorar la distribución del ingreso. Entonces, para ello se propuso modificar tasas y deducciones del IRPF y el IAS, aumentar la materia gravada en el IRAE y tantas otras cosas que después recordaremos. Un IRPF que había sido pronosticado iba a recaudar 300 millones, recaudó 500 y 600 en los primeros 2 años, y ya en el 2018 recaudó 1.800 millones de dólares. No alcanzó tampoco. ¿Cómo fueron los números proyectados mirando esta rendición de cuentas? Tomemos algunas variables. El PBI, el presupuesto nacional previó un crecimiento del 3% para el 2019,
que la rendición de cuentas del 2017 corrigió a un 3,3, incrementó, pero la del 18 a un 0,7. Terminó siendo un 0,2, que sumado al 0,2 del primer trimestre de este año, terminó consolidando una recesión por el estancamiento de 2 trimestres de la economía. ¿Cómo fue la inversión proyectada? El presupuesto previó para el 2019 un crecimiento del 5,1, que la rendición del 2017, que venía con el empuje del ajuste ese del 2016, consolidación fiscal, aumentó a 6,6 en la proyección, pero la del 18 corrigió a 1,9 y terminó siendo 1,4. Con el consumo pasó lo mismo, el presupuesto lo previó en 3,5 para el 2018, para el 2019. La rendición del 2017 en 3, la del 2018 en 0,8, terminó en 0,5. Y podríamos mirar así otras variables. Todas se deterioraron en relación a las proyecciones. Si miramos la evolución del PBI, debemos decir que el año 2019 fue el peor de los últimos 15. El primer gobierno del Frente Amplio incrementó el PBI en 27,8, el segundo gobierno en 26,8, el tercero en 6,6. Este último año, 2019, en 0,2. Fue el peor de todos los años en materia de incremento. Los sectores que más crecieron fueron agro, comunicaciones y comercio. El primero por la demanda, subieron las comunicaciones, pero es un sector que tiene muy baja demanda de mano de obra. Y las actividades más intensivas, las primarias, la industria, la construcción, mostraron un panorama decreciente. Aumentaron las tarifas por encima de la inflación en algunos casos. Y como decíamos, la inversión cayó, aunque este era el periodo, vale la pena recordarlo, donde el presidente Vázquez nos convocó a los coordinadores los primeros días de su presidencia al edificio Libertad a exponer sobre los 12.500 millones de dólares que iba a incrementarse la inversión, que no llegaron, lamentablemente, a darse. Pero la que más cayó fue la privada, más que la pública. No me quiero detener en la inflación, pero sí decir que el año 2019 cerró con 8,8 y que fue uno de los más altos del periodo. El empleo. Se entregó este gobierno en marzo con una inflación medida a febrero de 10,5. Es verdad, de ese mes, interanual. Pero también, y esa fue la mayor desde el 2006, el desempleo fue creciendo, fue importante y junto con la tasa de actividad también tuvieron deterioros. El desempleo pasó de niveles del entorno del 6,5 en 2014, registros tendenciales, al orden del 8,5 anual. La pérdida de empleo ha afectado a todos los sectores, especialmente a la construcción y a los vinculados a los sectores transables de la economía. El número de personas, la población desocupada subió en unas 72.000 aproximadamente desde el 2014 y hoy se ubica en torno a las 190.000. Si consideramos a los subempleados, la cifra alcanza a unas 370.000 personas, y hablo antes de la pandemia, el 21% de la población activa. También tuvimos algunos deterioros importantes en materia social. 10.000 desempleados más en el 2019 que en el 2018. Más asentamientos en los últimos años.
Los datos que tenemos muestran que en el 2019, respecto al 2010, pasaron de 562 a 656. Unas 230.000 personas habitan en ellos. Hay más gente viviendo en la calle. El último año fue notorio en esa materia. Aumentaron un 73% en relación al año anterior, según las fuentes Mides de aquel momento. Hubo en el 2019 25.000 pobres más que en el 2018. Según un informe elaborado por el Instituto Cuesta Duarte en el 2019, había 469.000 personas ocupadas recibiendo 20.000 pesos líquidos al mes por 40 horas de trabajo. 290.000 de esos eran asalariados. 144.000 no alcanzaron los 16.000 pesos líquidos. O sea, yo sé que hay un relato de transformación del país, empezando por los más desfavorecidos. Y en los primeros años lo hubo, pero en los últimos se perdió parte de lo que se avanzó. Y los números lo marcan, y esa es la herencia que recibimos. El Estado fue el gran empleador que amortiguó esa caída en esos mismos años. Los homicidios se duplicaron, ¿no? Se multiplicaron. Se duplicaron desde el 2005. Los hurtos una vez y media. Las rapiñas se cuadruplicaron. Y no es cierto que los delitos venían aumentando. En el periodo 2000-2004, excepto los hurtos, los delitos violentos se mantuvieron estables en esos años, con una pequeña movida en el año 2002. Pero en el quinquenio ese estuvieron estables. O sea que también hay que mirarlos, parece interesante. Sabemos los problemas que heredamos en educación, en ausentismo crónico, en ausentismo, en cuál es el resultado de nuestros muchachos cuando egresan. Los tengo aquí los datos, pero no quiero aburrir. Ese es el contexto, pero si miramos la situación fiscal, el 4.7, que en realidad debe corregirse a los 5 puntos, porque hubo un extraordinario de manejo de canje de deuda, pero aún el 4.7, para no entrar en discusiones, es el peor año de los últimos 30. Ni en los años de la crisis del 2002 la diferencia o el déficit, no el presupuestal, el consolidado, llegó a tales montos. Tuvimos un déficit acumulado en estos últimos 5 años de 11.000 millones de dólares. O sea, en los 15 años de gobierno frente amplista, el déficit acumulado fue de 18.000 millones de dólares. 7.000 de esos millones en los gobiernos anteriores. 1.300 en el primer gobierno de Vázquez, 5.600 millones en el gobierno del presidente Mujica y 11.000 millones en este periodo. 2.800 millones solo en este último año. Por supuesto que tiene el récord. El 2018 se arrimó con 2.500 millones y hablo siempre del déficit consolidado, ¿no? Curiosamente, los 3 años preelectorales, digo porque durante una época había un senador que hablaba mucho del carnaval electoral, y yo me tomé el trabajo de mirar cómo fueron los años 2009, 2014, 2019, y el 2009 fue el año de mayor déficit del ciclo, el 2014 con el 3,5 fue el año de mayor déficit del ciclo, y el 2019, bueno, fue el año de mayor déficit de los últimos 30 años y por supuesto que del ciclo. Tuvimos entonces un gran ajuste en el 2007, un ajuste en el 2005, donde se modificó la tasa consular, no se prorrogó la exoneración de IVA a la carne de ave, ovina, cerdo, pollo, etcétera. Se eliminó el ajuste por inflación para liquidar el IRAE. Digo porque viene bien recordar todas estas cosas
cuando la inflación era menor del 10%. Aumentó el IMESI para los cigarrillos y los tabacos al 15.5%. A esto hay que sumar algunas modificaciones menores de administrativo contable, como la modificación del IVA en gastronómicos, turísticos y el impuesto al patrimonio. Se decía que, conjuntamente con la mejora del resultado fiscal de las empresas públicas, se incrementaría el aporte de estas a rentas generales. Ello no era por ajuste de eficiencia, pese a los reiterados compromisos de gestión, sino por aumento de tarifas a los servicios públicos y la no rebaja de combustible. Se modificó el Fondo de Solidaridad, se modificó la contribución inmobiliaria rural y la aplicación del impuesto a primaria en los predios rurales. Se le puso impuesto al 5 de oro, la tómbola, la quiniela, los caballos, Netflix, aplicaciones. No había más donde rascar. El PBI desde el 2005 aumentó 73% en valores constantes. En tanto, la recaudación del DGI lo hizo en el 123%. Es decir, la recaudación aumentaba. Tenemos un gobierno cada vez más rico y unas finanzas públicas cada vez más pobres. Es decir, mientras el gobierno recaudaba más, el déficit era mayor. La primera gestión de Vázquez generó un incremento en la recaudación del 49%. La segunda administración del 27% sobre la anterior. Y esta última de un 19% sobre la anterior. Es decir, cada vez se recaudó más. Contrariamente a todos los números que vimos, la recaudación de la DGI del año 2019 fue la más alta desde el 2004. O sea, siempre se recaudó más. La presión fiscal sobre el producto de la DGI pasó del 16% en el 2004 al 21% al final del año pasado. Pero siempre el gasto le ganó a la recaudación. Siempre esa proyección, ese realismo mágico que construía la expectativa de que íbamos a crecer más de lo que realmente en cada año y en cada ciclo crecimos, fue generando una brecha entre una variable y la otra, una columna y la otra, que fue aumentando el déficit y con él fue creciendo el endeudamiento. La deuda del sector público global del 2015 a 2019, tomemos ese periodo que es el que estamos viendo, aumentó la bruta 5.600 millones, pasó de 31.560 millones de dólares, claro, a 37.160. Las reservas cayeron en 600 millones de dólares y la deuda neta aumentó 6.200 millones en ese mismo periodo. Es decir, la deuda bruta que recibió el gobierno de Tabaré Vázquez con 59%, del producto, terminó en 68% del producto. Y la deuda neta que la recibió que generó en el 2015 36, porque la recibió con 33, termina en el 2019 siendo el 43,5% del producto. Lo leí en sala, lo voy a leer acá, así queda en la versión. El ministro de Economía y Finanzas, el contador Astori, expresaba en la Comisión de Presupuesto de la Cámara de Diputados al momento de la presentación del Presupuesto Nacional del 2015, decía, la primera, se refería a la presentación, que es la síntesis de la situación financiera, es la evolución de la deuda neta respecto al Producto Bruto Interno con una clara tendencia al decrecimiento y un porcentaje observado el año pasado de 33%. Se hizo un análisis de sensibilidad acerca de cuánto influiría el mantenimiento de un déficit igual al actual sobre la relación deuda neta-producto. Nos llevaría a un incremento no deseado de esa relación que estaría superando el 40%. O sea, si se mantenía como venía, era no deseado e iba a llegar al 40%. Hoy, decía,
la relación deuda neta producto es de aproximadamente un 33. Queremos que esa sea la relación, que esa relación se estabilice, que tienda a mantenerse. Bueno, ya en el 2015, en ese mismo año, cerró en el 36, el 43 al siguiente, el 41 en el 17, el 41 en el 18, el 43,5 en el 19, y es lógico, la deuda es el correlato del déficit. Se paga el déficit aumentando la deuda, no hay magia. Uno vende los ahorros o pide prestado, no tiene manera. Este nivel de deuda y sus vencimientos, aún sin la pandemia, dejan una comprometida gestión a este gobierno. Las necesidades de financiamiento para el gobierno central rondan los 5.000 millones, fundamentalmente para financiar el déficit y los compromisos de deuda que es necesario contraer año a año para financiar el gasto. Señora Presidenta, la deuda, además, tenemos que decirlo, tiene un tope establecido por la Constitución. Dice la Constitución de la República que será la Asamblea General quien autorice el endeudamiento del gobierno. Y nuestro sistema ha encontrado la fórmula de cumplir con eso desde hace mucho tiempo con una ley que lo que fija es el tope de incremento anual, es decir, en cuánto el gobierno puede incrementar el endeudamiento que ya tiene. Hemos tenido experiencias de incumplimiento de ese tope, lo hemos dicho, se pone un tope que no se puede pasar, el gobierno se endeuda, tiene un déficit fiscal mayor al previsto y con otra ley corre la raya. Dice la normativa vigente que el gobierno se podía endeudar hasta 14.000 millones de UI y que podía endeudarse hasta un 50% más frente a acontecimientos imprevistos. El gobierno, sobre fin de año, envió una carta a la Asamblea General diciendo que preveía que podía tener que superar el tope de endeudamiento autorizado. Y ahí quedó. Sabía el gobierno que lo estaba superando, pero era año electoral. Pero además se hubiera introducido una polémica que ya hemos tenido sobre qué acontecimientos imprevistos pasaron para poder acudir a esa autorización excepcional. ¿Qué pasó el año pasado que no fuera el desempeño de la economía con desvíos y quizás con malos cálculos y proyecciones realizadas? ¿Qué pasó? ¿Hubo un tsunami? ¿Una pandemia? ¿Qué pasó? No pasó nada. Simplemente tuvo que acudir a eso y no lo comunicó. Lo comunicó este gobierno por una carta dirigida a la señora Presidenta de la Asamblea General, estableciendo que el gobierno anterior, y según cifras oficiales que el Banco Central dio a conocer en el plazo que tenía que hacerlo, el 31 de marzo, había superado y llegado a algo más de los 16.000 millones de UI en el compromiso o el incremento de deuda externa. Es decir que, además, también esa variable de deuda externa no solo creció, sino que además creció por el costado de los topes que la ley autorizaba. Debió haber comunicado a la Asamblea General, cosa que no hizo, y debió haber justificado la existencia de acontecimientos imprevistos para poderlo hacer. Yo creo que todos los elementos que hemos dado demuestran que se llevó adelante una política económica no sustentable, porque se construyó un modelo que en el discurso superador de sí mismos de quienes lo ejecutaron siempre exhibe las mejoras en materia social, pero todos sabemos que no hay mejora social si no hay consistencia fiscal. No se puede sostener los gastos que generan las mejores condiciones sociales
que todos queremos, que todos buscamos, si paralelamente no hay un desempeño de la economía que lo pueda sustentar en el tiempo? Porque como un hogar o una empresa no pueden vivir pidiendo prestado, un Estado no puede construir el equilibrio de sus cuentas públicas a partir del crecimiento de su deuda. Porque además la deuda la sale a buscar el mercado. Y el mercado tiene sus informantes, que se llaman las empresas calificadoras de riesgo. Son aquellas que, por contrato con algunos, no sé, actores del mundo financiero internacional, informan cuál es la seguridad o riesgo de pago o repago de la deuda que los países contraen. Y eso marca la cantidad de oferta que esos países pueden tener, pero también la tasa de interés que pagan, porque cuando más riesgo, más interés se paga. Y en la medida que nosotros pasamos el ratio razonable del que hablaba el ministro Astori, del 33%, deseable, decía, o el 40%, que era la cifra que no se podía pasar y lo pasamos largamente, y ya es estructural, comenzamos a tener riesgos también en ese terreno. Y ahora, frente a un acontecimiento grave e imprevisto como es la pandemia, este gobierno tendrá que acudir con una relación deuda-producto mucho peor, porque se han deteriorado las dos columnas que en lugar de acercarse para achicar la brecha se han alejado, porque el gasto que nos proponíamos bajar en 900 millones de dólares no hemos podido bajarlo y lo hemos debido incrementar precisamente porque la prioridad es la sanitaria primero, la social después y las decisiones para que no se apaguen los motores de la economía para la reactivación lo antes posible. Y entonces el gasto es mayor, pero también la recaudación es menor, porque el consumo cae, porque la inversión cae, porque el mundo está en recesión y por lo tanto nuestras exportaciones también caen. Por más que los motores de buena parte de ellas están prendidos, hoy valen menos nuestros productos y los mercados las demandan menos. Ahora sí tenemos que ir por más, por un déficit fiscal que va a ser mayor, con un endeudamiento que ya está fuera de lo razonable. ¿Y por qué para nosotros es importante pasarle raya a esto? Porque le pasamos raya a la gestión del gobierno que se fue, al que no acusamos de malas prácticas, para nada. Pero queremos recibir a beneficio de inventario, nosotros no queremos hacernos cargo de lo que otros nos dejaron. Y como nosotros en la campaña electoral no nos hicimos los distraídos y mantuvimos el debate y dijimos que esto iba a pasar, ahora le pasamos raya en febrero, antes de la pandemia, y dejamos dicho en el segundo artículo que redactó la senadora Asiaín y contó con todos nuestros respaldos, dejamos dicho que rechazamos y condenamos estas prácticas que al final, ¿saben a quién condenan? A los más pobres. A los más pobres, porque lo que no sale de un bolsillo termina saliendo del otro, pero el pantalón es el mismo. Lo que le doy por una mano, se lo saco por el otro porque le podré dar una asignación familiar mejor, pero le saqué el trabajo. Le podré dar una prestación social, pero no tiene cómo pagar el alquiler. Es decir, lo hago más dependiente y le quito la mejor de todas las políticas sociales, que es la percepción de que con el esfuerzo se puede salir adelante y el trabajo es lo más sano y saludable que todos tenemos. Si algo tenemos que hacer es ponerle un estribo para que la gente con su esfuerzo suba, progrese, mejore. Y no hay otra cosa que la educación, los valores y el trabajo para eso. Y cuando un país tiene este nivel de deuda y paga 2.000 millones de dólares por año de intereses, repito, 2.000 millones de dólares por año de intereses, no de deuda, de intereses, de aquella deuda que era inmoral hace unos años atrás, que no había que pagar, que había que declarar en default. Cuando se pagan esos volúmenes,
para los que no alcanza todo el IRPF y todo el IVA junto que se recauda, es decir, todo el esfuerzo del trabajo y los jubilados que trabajaron toda la vida para pagar los intereses, cuando ese es el camino que hay que seguir en muy buenos años de la economía. Acabo de decir cómo creció la economía y siempre creció más el gasto y por lo tanto el déficit, por lo tanto la deuda y por lo tanto los intereses de deuda, que por suerte nos prestan porque fuimos prolijos. Cuando eso sucede, siempre son los que menos tienen, los más desfavorecidos, los que ven más pérdidas. Agrandamos la brecha de la injusticia. Por eso el modelo no es sustentable, no es compartible y lo condenamos. Muchas gracias, señora presidenta.